Buenas tardes, mi nombre es Sanjareli Sarmiento y hoy voy a dar respuesta a 5 preguntas del curso de Humanidades del Reto 2. La primera pregunta nos dice hablar sobre las obras de la artista colombiana Doris Salcedo y Beatriz González. Tanto Doris Salcedo como Beatriz González son artísticas colombianas de renombre internacional cuyas obras han abordado temas sociales y políticos de gran importancia en la historia del país. Doris Salcedo es una escultora y artista conceptual que ha sido reconocida por su trabajo que explora temas como el dolor, el trauma y la violencia política social en Colombia. Sus obras a menudo implican la utilización de materiales inusuales como ropa, zapatos y muebles para crear esculturas que evocan la memoria y el sufrimiento de las víctimas de la violencia. Uno de los trabajos más reconocidos de Doris Salcedo es el Chibolet, una instalación que se exhibió en Tate's Modern en Londres en el 2007. Esta pieza consistía en una enorme grieta en el suelo de galería que se extendía a lo largo de la sala. La grieta, que medía 167 metros de largo y 30 centímetros de ancho, representaban las divisiones sociales y raciales en la sociedad contemporánea. Efectivamente, otra obra de Doris Salcedo fue titulada como Noviembre 6 y 7. Fue una intervención muy significativa en el Palacio de Justicia en el 2002. La artista descolgó 280 sillas vacías de las paredes del edificio para representar a las víctimas de la toma de Palacio en 1985 y para no olvidar a ninguna persona que perdió la vida ese día. La obra de Salcedo utilizó el poder de la representación y la simbolización para dimensionar el espacio de la tragedia y para honrar a las víctimas. La artista logró que la audiencia reflexionara sobre la memoria y la importancia de recordar el pasado doloroso de la sociedad colombiana. Posteriormente también se dio otro evento que fue en la octava Bienal de Estambul en el 2003. Salcedo volvió a utilizar las sillas como recursos para la recuperación de la memoria. Su obra Topografía de la Guerra representó cientos de sillas amontonadas en un baldío donde alguna vez estuvo un edificio, generando una reflexión sobre los espacios que alguna vez fueron escenarios de violencia. En resumen, la obra de Doris Salcedo utiliza el arte como una herramienta para la recuperación de la memoria, la reflexión y la crítica social. Su obra de Noviembre 6 y 7 y Topografía de la Guerra son dos ejemplos cómo el artista utiliza las sillas como símbolos poderosos para representar el pasado y la tragedia en la sociedad colombiana. Por otro lado, Beatriz González es una artista visual y fotógrafa que trabaja con temas como la naturaleza y el paisaje y la cultura popular colombiana. Su trabajo a menudo implica la creación de imágenes, exploración, la relación entre la sociedad y la naturaleza. Una de sus series más conocidas es Colombia Colors, que consiste en fotografías de objetos cotidianos y paisajes urbanos en Colombia, que representa una paleta de colores vibrantes y saturados. Esta serie es una celebración de la cultura popular y de la riqueza visual del país. En resumen, Doris Salcedo y Beatriz Salcedo son dos artistas colombianas que han destacado por su obra en distintas áreas. Doris Salcedo es reconocida por su trabajo escultórico y conceptual que explora temas como la violencia y el trauma, mientras que Beatriz González enfoca en la fotografía y la creación de imágenes que exploran la cultura popular y la naturaleza en Colombia. La segunda pregunta nos dice que cómo una entrevista titulada Hoy más que nunca, que dice que debemos argumentar qué piensa sobre las opiniones del curador Ticio Escobar. En la entrevista titulada Hoy más que nunca cabe abrir las puertas a otros sistemas culturales, pensamientos y sabiduría. Estoy completamente de acuerdo con su opinión, ya que creo que en el mundo cada vez más globalizado y conectado, es importante entender y respetar las diferentes culturas y perspectivas que existen. Además,
Creo que a través de la diversidad y la inclusión que podemos crecer como seres humanos y como sociedad. Es necesario comprender que nuestra experiencia y conocimientos son limitados y que al exponernos a nuevas formas de pensar y entender el mundo, podemos expandir nuestros propios entendimientos y ser más tolerantes e empáticos con los demás. En resumen, creo que la opinión del curador Ticio Escobar es muy valiosa y necesaria en estos tiempos de cambios y desafíos globales. Debemos estar abiertos a nuevas culturas y formas de pensamiento para poder evolucionar y crecer como sociedad. Tercera pregunta que nos que debemos explicar las ideas que más te llamaron la atención del texto. La sociedad sin relato, antropología y estética de la inminencia, escrita por García Clancini. La sociedad sin relato. Antropología y estética de la eminencia, de Néstor García Canzlini, plantea la crisis de los relatos que tradicionalmente han dado sentido a la sociedad y cómo esto se ve reflejado en el arte y la cultura contemporánea. Una de las ideas que más llamaba la atención en la noción de la sociedad contemporánea se caracteriza por la ausencia de un relato unificador y coherente que dé sentido a la vida social. En su lugar, nos encontramos con una multiplicidad de relatos fragmentados que no logran articularse con una narrativa coherente. Según García Clancini, esto se debe en gran medida a la globalización y a la aceleración de tiempos que ha llevado a una fragmentación de las identidades y la desaparición de los relatos históricos y culturales que antes eran fundamentales para la sociedad. Otra idea interesante que plantea el autor es la relación entre el arte y la estética en este contexto de crisis de los relatos. Según García Canclini, el arte contemporáneo ha abandonado la idea de la representación y ha pasado a centrarse en la inminencia y en la experiencia sensorial y en la creación de espacios que permitan la reflexión y la crítica. En este sentido, el arte contemporáneo estaría jugando un papel importante en la creación de nuevos relatos y en la construcción de nuevas formas de subjetividad que permita dar sentido a la sociedad contemporánea. En definitiva, La sociedad sin relato es un texto que invita a reflexionar sobre los cambios que han experimentado la sociedad contemporánea y sobre el papel que el arte y la cultura juegan en este contexto de fragmentación e incertidumbre. El autor plantea la necesidad de abrirse a otras formas de pensamiento y sabiduría para poder construir nuevos relatos y dar sentido a la complejidad de la sociedad actual. Cuarta pregunta, que nos dice qué piensa sobre las ideas descritas en el video, como cuando caen las estatuas. ¿Qué nos dice el debate sobre el derribo de monumentos históricos? ¿Está de acuerdo, sí o no, y por qué? El debate sobre el derribo de monumentos históricos nos dice mucho sobre la forma en que una sociedad se relaciona con su pasado y cómo está decide conmemorar su historia. Por un lado, algunos argumentan que los monumentos son una parte importante de la historia y la cultura de un lugar, y de su eliminación es una forma de borrar la memoria y la identidad colectiva. Por otro lado, otros argumentan que algunos monumentos representan un legado de opresión y violencia hacia ciertos grupos y que deben ser retirados para reflejar los valores actuales en la sociedad. En mi opinión, creo que es importante tener enfoque crítico y reflexivo en lugar de una postura binaria en este tema. Que, creo que en algunos casos el derribo de monumentos puede ser una forma válida de resistencia contra la opresión y la injusticia histórica. Pero también es importante tener en cuenta el valor histórico y cultural que estos monumentos tienen para algunas personas y comunidades. En cualquier caso, creo que la discusión y el diálogo son fundamentales para abordar este tema complejo y controvertido de manera efectiva. Quinta pregunta y última, que dice: ¿qué piensas sobre la iconoclastia? ¿Cuál es tu posición sobre las ideas expuestas por el video de iconoclastia? La iconoclastia es un tema complejo
que ha sido objeto de debate a lo largo de la historia. Y por un lado, la adoración excesiva de las estatuas y la iconodulia puede llevar a una especie de fetichismo que desvía la atención del verdadero significado de la imagen y puede resultar una veneración indebida. Por otro lado, la iconoclastia o el rechazo a las imágenes religiosas y la destrucción de las mismas puede estar vista como una negación de importancia del arte y la cultura en la sociedad, así como la violación de los derechos fundamentales que aquellos desean expresar su fe. En mi opinión, creo que la iconoclastia puede ser necesaria en algunos casos, en los que las imágenes se utilizan para la opresión o la injusticia, como en los casos de los monumentos que representan figuras históricas o cometieron actos de violencia e indiscriminación. Sin embargo, también creo que es importante tener un enfoque equilibrado y respetuoso hacia las imágenes y al arte en general, ya que tienen un papel importante en la construcción y expresión de la cultura y la historia de una sociedad. Muchas gracias.